ataque antidemocrático, una agresión contra Camila Vallejo. Eso es lo que se está denunciando por el mundo político luego de que una persona, una mujer de una edad más avanzada, le lanzó un café a Camila Vallejo mientras ella estaba repartiendo de manera bastante animada y activa la propuesta de nueva constitución que se vota este día domingo. Y vamos a ver lo que esto ha generado una reacción política importante condenando el hecho, desde la izquierda a la derecha, diciendo que es prácticamente un atentado contra la democracia, a la vez que se da en el contexto de que el gobierno está empujando con bastante fuerza la entrega de propuestas constitucionales que se hablaría este domingo en la votación, y simultáneamente se dio una filtración, como hablamos del proceso constituyente, de los mensajes privados de WhatsApp de directivos del Partido Republicano hablando sobre Axel Kaiser y el nuevo proceso constitucional que se vota este domingo. Todo eso lo vemos a continuación. El día de hoy se dio un ataque, o al menos así lo ha clasificado el mundo político y la prensa, en contra de la ministra Camila Vallejo, ¿no? Ahora, esto se dio en el contexto en el que Camila Vallejo ya hace semanas se está repartiendo de manera activa y en terreno la propuesta constitucional que se vota este domingo, de manera bastante entusiasta, diciendo que hay que informarse, hablando un poco sobre la propuesta, de manera bastante activa, ¿no? Algunos han acusado que esto en realidad muestra que en realidad les gusta y por eso quieren repartirlo tanto. Otros que simplemente están haciendo lo mismo que en el proceso anterior. Eso se deja un poco para opinión personal, ¿no? Y en medio de eso, ella fue atacada con un café. Básicamente le lanzaron un café mientras ella pasaba por una persona que se sospecha que es simpatizante de sectores más bien de derecha. No me di cuenta, la verdad, estaba aquí mucho cariño de la gente, muy buena recepción, la gente recibiendo los textos, dando harta fuerza, preparándose también para el día 17, así que muy bonito recibimiento y muy buena jornada. Lo que ocurrió es la verdad lamentable, una persona que le vertió líquido, ¿no es cierto?, un bebestible hacia la ministra, fue detenida inmediatamente por personal de Carabineros y en este momento está siendo puesta a disposición del Ministerio Público y ahí el fiscal de turno va a determinar si la persona queda apercibida o pasa a control de detención. Bien, ahí estaban entonces las palabras de la ministra Vallejo y también del delegado de la región. La ministra indica que ella no se percató del ataque, pero bueno, todo su equipo, ¿verdad? El resto de las autoridades, por supuesto, sí estaban atentos y se pudieron percatar. Ahora no le pasó nada, se lo lanzaron ahí, se ve un poco en pantalla, ¿no? Ella dice que ni se dio cuenta y que todos han sido muy amigables con ella, etcétera. Pero esto genera una reacción política transversal. Ha habido figuras como Moreira condenando el hecho, que esto es inaceptable, el de la UDI, también sectores de izquierda diciendo que esto es una muestra de actitudes antidemocráticas y que el fascismo y que la intolerancia, etc. Y si somos sinceros, lamentablemente esto de atacar políticamente no es en sí nuevo. Las funas políticas, los ataques, se dan desde hace muchos años. A Piñera, por ejemplo, le lanzaban vasos de agua, Bachelet también le ha lanzado de repente, a Kast cuando fue a universidades lo golpearon, a Boric también cuando justamente era candidato presidencial, personas de una izquierda aún más dura también le lanzaban bebidas en la cara cuando estaba pasando por lugares, a Giorgio Jackson lo mismo. Entonces esto de la funa y ataque político es algo que ha ocurrido a medida que, por un lado, se ha idealizado por algunos sectores la violencia política y también los encapuchados. Simultáneamente se ha dejado de lado un poco la valoración de tratar de manera decente al otro aunque piense distinto, y se suma también a un aumento de la polarización y la delincuencia que estamos sufriendo especialmente desde el estallido, aunque muchos de estos elementos de violencia política ya habían comenzado desde antes. Sea en parte por eso, ¿no? Ahora, de todas maneras, esto más allá del escándalo momentáneo parece que no va a tener mucho, podríamos decir, resultado dentro del plebiscito del domingo porque no está vinculado directamente, pero no deja de ser curioso esa hipocresía, esa doble cara, aquellos que en algún momento justificaron la violencia política y en este caso lo condenan. Yo creo que no está bien lanzar ese tipo de cosas o atacar de esa manera. Debería ser evidente que más allá de que usted no esté de acuerdo, no debería andar lanzándole cosas a personas sean de un lado o de otro. Uno puede pensar muy distinto a alguien, pero no le andes lanzando café, piedras o golpeándolo. Es un poco como de normas básicas de convivencia, ¿no? Pero de todas maneras una muestra
podríamos decir, de la fragmentación y polarización que se ha dado en el último tiempo. Y hablando del proceso también constituyente, ¿cómo? Estamos viendo en un contexto en que Camila Vallejo de manera bien activa está impulsando la entrega de propuestas constitucionales. También se reveló por parte de la prensa una filtración de las conversaciones privadas del Partido Republicano, y no de cualquier sector, sino de sus altos dirigentes, con respecto al proceso constituyente. Y hay una serie de cosas. Por un lado, hay una cierta incertidumbre con lo que va a ocurrir el domingo, y la realidad es que aunque varias encuestas dicen que va a ganar el en contra, algunas menos dicen que va a ganar el a favor, al final cada uno le cree a la que quiere creer, y simultáneamente el escenario político está un poco incierto, entonces inevitable que se dé esa incertidumbre. Pero también lo que ocurre es que por un lado se mostraron que en estos comentarios, en esos mensajes de WhatsApp, que eran de elementos más directivos, se observa que hay preocupación por los elementos que se fueron del Partido Republicano para formar una nueva agrupación. Simultáneamente hablan de Axel Kaiser y cómo él no se ha posicionado por el a favor o el en contra, diciendo que no ha tomado una posición, lo que genera cierta molestia. Y algo que se ha filtrado mucho, y especialmente en sectores más de izquierda están mostrando, que a mí esta parte no me interesa demasiado, pero efectivamente en sectores de centro les afecta, es que dentro de esos mensajes que se filtraron, y particularmente Cristian Valenzuela, que es director ejecutivo de Ideas Republicanas, ¿no? Y una figura importante ahí, reconoció que en realidad no tenían ninguna intención de hacer algo que fuera transversal, sino que según él este era un texto que querían empujar sus ideas. Ahora, eso casi que suena para convencer a los que están ahí, como también un discurso que afecta para el otro lado, porque la práctica es un texto que como tiene los 12 bordes y contempla elementos ideológicos que ellos supuestamente estaban en contra, como el Estado Social y Democrático de Derecho, derechos colectivos indígenas consagrados en la propuesta constitucional, también para otros grupos como son los discapacitados según el mismo lenguaje de la propuesta constitucional, o también el aumento de la burocracia estatal, etcétera, irían en contra de sus principios, ¿no? Ahora, por eso ese tipo de discurso es bien curioso, pero genera una doble vertiente, porque por un lado, en aquellos sectores de centro izquierda que ellos tratan de convencer diciendo que esto es transversal, y si somos sinceros, bastante se dieron para los sectores de más colectivistas, esto les suena y les genera molestia porque dicen, nos están tratando de engañar. Y simultáneamente en los sectores que son más liberales, libertarios, como los sectores más conservadores y derechistas que van por el en contra, que son una minoría dentro del sector de la derecha, pero un porcentaje no menor de todas maneras, se observa que eso también genera molestia porque no les creen que es solo un discurso a nivel interno para tratar de convencer de que vayan por el en contra, porque hay varios artículos, disposiciones que hemos mencionado varias veces y analizado incluso de manera leyendo el texto en la propuesta constitucional, que son bastante colectivistas y que generan molestia en distintos sectores por distintas razones. Crecimiento del Estado y un Estado social y democrático de derecho que da aumento del Estado, genera molestia en el mundo liberal y libertario. El hecho de que esos elementos más conservadores como son el elemento del aborto no se haya consagrado y se deje igual, genera molestia en el mundo conservador. Y también los elementos de subordinación a organismos internacionales, genera molestia en el sector más nacionalista. Ahora insisto, dentro del sector de la derecha sigue siendo una minoría porque yo diría que más de la mitad, un 60%, 70% de los derechistas más tradicionales se han subordinado al mensaje de los republicanos, que hacen todo esto como una estrategia de llegar al poder, no es más que eso, pero de todas maneras estas filtraciones a último minuto evidentemente afectan, mucho más que la situación que le ocurrió a Camila Vallejo, que de todas maneras, más allá de ser algo lamentable, que sean ataques políticos, etcétera, no deja de ser una sorpresa por la antipatía que ella genera, como también por la polarización que su mismo sector político impulsó en nuestro país en los últimos años. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este aumento de la polarización? ¿Creen que es tan grave como se menciona lo de Camila Vallejo? Y simultáneamente, ¿qué les parecen estas filtraciones sobre los mensajes personales dentro de las estructuras de poder del Partido Republicano, tanto sobre el caso Axel Kaiser, como también la molestia que les generan varios elementos dentro de este proceso constitucional? ¿Creen que tendrá algún efecto o no? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Mauricio Fuentealba, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.